Bienvenidos a nuestro curso de transformación digital y de organizaciones exponenciales. Hoy empezamos con el primer módulo, con el tema 1, referente a la cuarta revolución industrial. En él nos vamos a centrar en los grandes cambios que estamos viendo como consecuencia de esta revolución. Vamos a empezar con un pequeño chiste que yo creo que refleja bastante de qué estamos hablando en esta cuarta revolución industrial. Como veis aquí, lo que tenemos es pues de uno de los grandes dibujantes marketunist en relación con el mundo de las tecnologías y el mundo empresarial, que viene a decir, oye, ¿cuál es la idea, la gran idea para el CRM, el sistema de clientes? Y dice, pues vamos a recopilar datos, le dice el empleado al directivo, email, Facebook, apps de móviles, YouTube. Y le pregunta, ¿y qué haremos con todo eso? Y dice, no sé, ya lo averiguaremos, ¿no? Como vamos a ver, nos encontramos en una economía que se conoce como la economía del dato, en un contexto en el que el dato se ha convertido en el petróleo del siglo XXI y en un contexto de tecnologías exponenciales. Si bien es cierto que también estamos viendo en que, como esto se ha puesto de moda, entre comillas, lo que estamos viendo también es que se está produciendo una cosa muy curiosa, como es el síndrome de Diógenes Data. Es decir, recopilar datos sin saber muy bien para qué pueden servirnos en un momento determinado. Pero sigamos. Vamos a hablar de la cuarta revolución industrial y por lo tanto lo que tenemos que tener en cuenta es que ha habido otras revoluciones previas. En esta diapositiva, si nos fijamos en los dos ejes, en el de abscisas y en el de ordenadas, veremos que nos encontramos con una idea de complejidad y de tiempo. Y es que así ha sido la evolución de las distintas revoluciones industriales. En la primera revolución industrial, que es la que todos estudiamos pues para la selectividad, para ir a la universidad, básicamente del siglo XIX, lo que encontramos es la revolución industrial del Reino Unido, en el que aparecieron los telares mecánicos y las máquinas de vapor. También es en ese contexto donde aparecieron la figura de los luditas, ¿no? Los luditas como enemigos de la tecnología por el miedo a que les robaran los puestos de trabajo. Es cierto que estamos hablando aquí de una primera revolución industrial. Sin embargo, ¿hasta qué punto no ha habido otras revoluciones industriales previas? Pensemos en el descubrimiento del fuego o en un momento determinado en la imprenta como tal, ¿no? Pero es verdad que históricamente se suele situar como la primera revolución industrial, la que ocurrió en el Reino Unido con las máquinas de vapor y los telares, como estamos diciendo. La siguiente revolución industrial la podemos ubicar con la producción en masa, la producción en cadena como consecuencia de la energía eléctrica. Es ahí donde se producen las primeras cadenas de montaje, todos conocemos la famosa línea de montaje de Ford, y bueno, pues una vez más lo que vemos es que se van incrementando las complejidades de la revolución y va siendo una mejora para la humanidad desde el punto de vista tecnológico. La tercera revolución industrial la tenemos muchísimo más cerca, se puede situar ya a partir de 1960, pero verdaderamente su gran eclosión la podemos encontrar casi en los años 80-90, en el que ya se dio acceso a las familias a la computación, a los ordenadores personales como tal, esa batalla que todos conocemos entre Bill Gates y Steve Jobs por facilitar computadoras pues para que todas las familias pudieran tener acceso a los distintos ordenadores, ya os digo, entre los años 80 y en los años 90. Y entre la tercera y la cuarta revolución industrial, la verdad es que lo que tenemos que fijarnos es de varias cosas, ¿no? Ahora mismo estamos en esos inicios de la cuarta revolución industrial. Entre la tercera y la cuarta es verdad que hay un fenómeno muy importante como es el de Internet, ¿no? De hecho, Bill Gates en diciembre del año 2001 publica un artículo muy interesante que se conoce como Shaping the Internet Age, en el que pues ya vislumbra todo lo que va a ocurrir en relación con Internet. Y la verdad es que anticipa cómo íbamos a pasar de la edad de la propiedad a la edad del acceso, ¿no? A la posibilidad de tener acceso, de estar conectados o no estar conectados y cómo todo iba a ir cambiando, ¿no? Sobre esa base se ha ido construyendo esta cuarta revolución industrial en la que nos encontramos ahora. Esta cuarta revolución industrial, ¿por qué se caracteriza? Bueno, se caracteriza porque nunca antes todo ha ido tan rápido, nunca. El volumen de tecnologías que han aparecido son verdaderamente sorprendentes y además son tecnologías que se complementan, que se superponen y que están cambiando absolutamente todos los modelos de negocios que conocemos. De hecho, estamos hablando de tecnologías como el Internet de las Cosas, como la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data, el blockchain. Tecnologías muy, muy potentes que además se pueden combinar con otras tecnologías como la biotecnología o la nanotecnología, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la edición genética. Tecnologías que nunca han hecho tan potente al ser humano de cara a eficiencias en la productividad y en cuanto a los cambios en modelos de negocio.
Es verdad que esto también ha tenido sus consecuencias negativas, como luego iremos viendo, y plantea retos, pero también oportunidades, tal y como veremos a lo largo de los distintos módulos de este tema. ¿Qué es lo que está suponiendo esta cuarta revolución industrial? Pues un clarísimo cambio de hábitos, ¿no? Si observáis esta diapositiva, esto no es tan lejano. Estamos viendo un metro, un tren, donde la gente leía la prensa escrita, ¿no? Los periódicos. Bueno, pues esto ha sido sustituido completamente por esta figura, ¿no? El móvil como catalizador de la transformación digital, el móvil como punto de acceso a cualquier tipo de información, ¿no? Y resulta ciertamente curioso porque esto supone un cambio trascendental para un modelo de negocio como era la prensa escrita. Los medios de comunicación han sufrido bastante como consecuencia de las nuevas tecnologías y se han visto en la obligación de adaptar sus modelos de negocio. Y sobre esto me voy a referir ahora un poquito más. Fijaos, aquí qué es lo que tenemos para que veáis una vez más la trascendencia del móvil como ese elemento fundamental en los cambios de modelos de negocio, ¿no? Como ese catalizador de la cuarta revolución industrial, de la transformación digital. La foto de arriba es del año 2005 y la de 2013 es en el mismo sitio. Es decir, solo han pasado 8 años de diferencia. Se trata de, pues de cuando nombran al Papa Benedicto XVI en el 2005 en el Vaticano y en el 2013 cuando nombran al Papa Francisco. Es decir, solo han pasado 8 años. La diferencia es tremenda. De solo verse un teléfono móvil a la derecha en la foto de arriba y además chiquitito porque la pantalla no era especialmente grande, a encontrarnos con iPads, tablets, teléfonos, todo el mundo observando desde ahí, ¿no? Ahí es verdad que la aparición del iPhone supuso un cambio trascendental para todo lo que es la industria porque generó los smartphones con una tecnología superior a la que las distintas misiones Apolos llevaban para ir a la Luna. Por lo tanto, el móvil ha supuesto una auténtica transformación y esto supone un cambio de hábitos totalmente trascendental. Lo que os decía al final, y en relación con lo que hemos visto antes, con los medios de prensa, si nos fijamos en el gasto global en anuncios, y estas son cifras del año 2017, si observamos esta gráfica que tenemos aquí delante, vemos en millones de dólares el gasto que ha tenido. Ahora mismo, desde luego, la publicidad donde más se está posicionando y como es lógico es a través de Internet. A continuación tenemos la televisión, a continuación la prensa y luego otros formatos de medios de comunicación. Esta gráfica podría no ser sorprendente, sin embargo, tenemos que analizar un poco cómo va a ir evolucionando tanto para adelante y cómo ha ido evolucionando hacia atrás, ¿no? Si miramos hacia adelante, se espera que el mercado publicitario en 2021 sea en este sentido tal cual lo estáis viendo, ¿no? Con Internet posicionándose en gasto publicitario en más del 50% de los gastos, la televisión bajando a un 27% y fijaos ya en los periódicos por aquí, ¿no? Los periódicos bajando todavía más en ese sentido, ¿no? Pero es que si analizamos, esto es la evolución de los años 2000 a 2016 de los gastos totales en anuncio, podemos observar cómo la televisión, bueno, en cierta medida se ha ido manteniendo, el crecimiento de Internet ha sido totalmente exponencial y la prensa escrita lo que ha supuesto es que se ha desplomado totalmente. Es decir, los medios escritos de prensa están sufriendo muchísimo la transformación digital. ¿Y a esto a qué nos está llevando? Bueno, y esto es algo que os voy a enseñar incluso con algún ejemplo. A que los propios modelos de negocio de la prensa escrita está cambiando. De vender en los kioscos sus papeles físicos o de dejarlos en las puertas de los hogares, que todavía lo siguen haciendo porque hay personas que todavía no se han adaptado, a tener que vender online su producto a través de una aplicación o a través de unas descargas para poder acceder a un PDF y aún así esas suscripciones se han mostrado totalmente ineficientes dado que la gente puede acceder a la información a través de Internet con carácter totalmente gratuito. Por lo tanto, ¿hacia qué modelo está tendiendo la prensa escrita? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, y lo podemos ver, y lo que voy a hacer es, os voy a enseñar voy a utilizar cualquier medio de los que podáis considerar como tal. Vamos a utilizar, por ejemplo, pues El País. Lo tengo aquí, voy a actualizarlo. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver en relación con El País ahora? Fijaos, pongo El País, pero me vale cualquier otro medio de comunicación. ¿Cómo está jugando su modelo de negocio? Primero, bueno, pues a través de publicidad, como veis aquí, en estos banners aquí arriba o en estos banners laterales que hay aquí a la derecha y a la izquierda,
a través también de contenido patrocinado. Hay momentos por aquí en donde aparece contenido patrocinado. Vamos a ver si encontramos algún contenido patrocinado por alguna empresa. Pues, por ejemplo, este contenido de Es la Liga. Parece que hoy están patrocinando toda esta parte, pero es un contenido patrocinado por la Liga, un proyecto de la Liga. Hay veces que aparecen otros pues con el BBVA. Incluso por aquí, si vais viendo, aparecen otro tipo de anuncios. Es decir, por una parte, meten anuncios como puede ser lógico. Por otro lado, se han dado cuenta que el haber estado ofreciendo el servicio gratis no les sale del todo rentable. Y copiando modelos como el que ha estado aplicando The New York Times, pues van a empezar ahora un modelo de suscripción y de pago. ¿Vale? Y luego, por último, y aquí es donde hay que tener más cuidado, y es que están utilizando lo que se conoce el inbound marketing o el marketing de contenidos para vendernos sin que nos demos cuenta. Y esto es algo que yo creo que la gente no lo conoce. Lo están utilizando todos los medios de prensa y es algo a tener muy en cuenta. Están utilizando las técnicas de marketing de afiliación. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues bajo un reportaje de contenido relevante para el lector, me están vendiendo un producto. Entonces, por ejemplo, y por demostraroslo aquí, El País tiene una zona que se llama escaparate. ¿De acuerdo? Bien, vamos a buscarla como tal. Aquí está, escaparate, ¿no? Y entonces trata temas de tecnologías, cultura y ocio, moda y belleza, ¿no? Algunas temáticas que nos pueden interesar. Bueno, pues ¿qué es lo que hace aquí en el escaparate? Pues dice, pues publica una noticia que puede ser teóricamente interesante. Dice, pues New Balance, Converse o Nike renueva el calzado de esta primavera con descuentos superiores al 70%. Es decir, nos viene a ofrecer en teoría un contenido de valor y yo puedo acceder a unas zapatillas con un porcentaje importante de descuento. O mejora tu wifi, tu ordenador con estas 15 soluciones prácticas. El mejor ocio para quedarse en casa ahora que estamos todos confinados con el coronavirus. Bueno, pues esto, que podría parecer una noticia normal y corriente, ¿qué es lo que ocurre? Si nos metemos, efectivamente nos cuenta cosas sobre algunas zapatillas que pueden ser de lo más interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que, por ejemplo, aparece esta zapatilla, ¿no? Está New Balance y a continuación me dice compra por 33 euros en Zachary's. O compra, bueno, en este caso esto parece ser que en Zachary's, si miramos cualquier otro ejemplo, vamos a ver, aquí parece ser que es a través de Zachary's, si yo comprara a través de este enlace, el país debe tener un acuerdo, en este caso con Zachary's, porque por cada zapatilla que se venda desde este enlace, el país cobre un porcentaje. Y esto es una cuestión que me parece fenomenal, que se llama marketing de afiliados, que se utiliza por muchos blogueros y por mucha gente de marketing, pero lo que no sé es hasta qué punto deberían informarnos y no manipular. Y ya os digo que en este caso es el país, pero me vale cualquier medio de prensa. Lo están haciendo absolutamente todos. Tienen acuerdos de afiliación con Amazon, tienen acuerdos de afiliación con eBay, tienen acuerdos de afiliación. Entonces, un medio de comunicación que en el fondo tiene que informar, formar y entretener, pero también tiene que ser imparcial y neutral, hasta qué punto no estamos siendo manipulados por un medio en un momento determinado debido al modelo de negocio que le está cambiando y que está viéndose obligado a cambiar. Metámonos en otro enlace para que lo podáis ver. Mejora tu wifi, tu ordenador, nos metemos, vamos a ver, y aquí, pues por ejemplo en Amazon. De hecho, para que veáis cómo funciona un sistema de afiliados de Amazon, me voy a meter yo aquí en Amazon, en mi propia cuenta de Amazon, y si os fijáis yo tengo aquí una barra, aquí arriba, que es la barra de afiliados. Es decir, si yo ahora buscara algún producto, vamos a ver, vamos a poner por ejemplo, pues mira, he pedido unas zapatillas hace poco. Bueno, pues estas zapatillas, bien, pues estas zapatillas, a ver si quiere aparecer esta zapatilla, estos son mis últimos pedidos, bueno, pues estas zapatillas para estar por casa, si yo le doy aquí obtener texto o obtener texto más imagen, lo que me da es un enlace. Si yo este enlace lo colgara en mi página web, en mi blog, por ejemplo, es más, incluso vamos a hacer una cosa para que lo veáis. Lo voy a pegar aquí como enlace para que se abra el producto y vais a ver una cosa muy curiosa. Ahora veis que se ha expandido el enlace. Si os fijáis, aquí dentro en el enlace pone Antonio Serrán 21. ¿Esto qué significa? Es mi código de identificador. Es decir, si yo pusiera este enlace de estas zapatillas de hombre en un blog, en mi blog, pusiera este enlace y alguien comprara desde este enlace, yo recibiría una comisión por parte de Amazon. Es más, si en esa misma compra, en esa misma cesta de la compra que se ha llegado por mi enlace, se comprara algo más, recibiría también un porcentaje
por parte de Amazon, ¿no? Al final, los programas de afiliados hay múltiples. El Corte Inglés tiene, Amazon tiene, eBay tiene, y luego muchos productos tecnológicos tienen como tal también esos proyectos de afiliados. Y no digo que me parezcan mal los proyectos de afiliados o los supuestos programas de afiliados. Lo que no me parece correcto es que al final los medios de prensa, y como consecuencia de que su modelo de negocio está en decadencia como tal, nos vendan sin decirnos expresamente que ahí ellos estén cobrando probablemente una comisión, ¿no? Y por lo tanto es una cosa a tener muy en cuenta. Y es que esto es un poco lo que pretendemos explicar en estas clases de transformación digital. Es que hay que entender los modelos de negocio. Los millennials, a muchos de los que yo les doy clase, se piensan que son nativos digitales por el mero hecho de tener una cuenta en Netflix y una cuenta en Facebook. Y ser usuario digital no es ser nativo digital. Es decir, usar tecnología no es entender la tecnología, no es entender los grandes cambios que se están produciendo y, por lo tanto, uno puede ser manipulado llegado el caso, ¿de acuerdo? Pero sigamos avanzando en las diapositivas que estábamos viendo. Fijaos, otro de los grandes temas, ¿no? El tema de los bulos, de las fake news. Precisamente en un mundo en el que vivimos hoy en día lleno de información, se habla de la infoxicación, en el que absolutamente casi cualquiera puede generar contenidos. ¿Cómo filtro qué información es correcta y cuál no? ¿No? Al final es muy fácil meter un bulo en una red social. De hecho, hay gente que ya no se informa en los medios de comunicación de los que hablábamos antes, sino que directamente se informan a través de los contenidos en las redes sociales. Hay tal volumen de información que en ocasiones pues no nos da tiempo ni a filtrarla ni a verificar las fuentes. De hecho, hay veces que se lo cuelan hasta los propios periodistas. Ya ha habido algún medio que ha tenido que pedir perdón por culpa de algún bulo. Y esto es verdad que, fijaos, al final las redes sociales se han convertido en algo tan trascendente que yo recuerdo hace 2-3 años en el que Facebook publicó en una página completa en todos los periódicos, casi como si fuera una junta general de accionistas, que asumían cierta responsabilidad en el sentido de que se consideraban también casi como un medio de comunicación y que por lo tanto iban a intentar verificar todos los contenidos, siendo esto de lo más complejo, ¿no? De hecho, a raíz del escándalo de Cambridge Analytica y de otros escándalos que hemos visto de manipulación en redes sociales, como puede ser el tema de lo que ha podido pasar en Cataluña en un momento determinado, en manipulación por parte de bots desde Rusia, desde luego hay que ser consciente de que la información que recibimos hoy en día puede no ser del todo cierto. Fijaos en la situación en la que nos encontramos hoy, el día que os estoy grabando, que es en medio de la fase del coronavirus, y todos los días hay bulos sobre cómo funciona el coronavirus o no, sobre si hay vacunas o no hay vacunas, sobre cosas que están pasando o no. Entonces, en este mundo de infoxicación tenemos que ser capaces de filtrar qué información es correcta y cuál no. Y es verdad que en otra de las sesiones que vamos a tener en todos estos cursos de transformación digital y organizaciones exponenciales, intentaremos enseñaros a filtrar, a curar la información y a utilizar información relevante en este sentido. Volviendo al tema de las redes sociales, fijaos en los datos tan espectaculares del año 2019 de las redes sociales. Nos encontramos con el número de usuarios, ¿de acuerdo? Estas son un poco las redes sociales preferidas. En 2019, Facebook tenía 2.320 millones de usuarios. Estamos hablando de que tiene más usuarios que la religión católica en su conjunto. Y luego, fijaos, estamos solo hablando de Facebook, pero tened en cuenta que Facebook también es Messenger, que es WhatsApp, que es Instagram, y por lo tanto es verdad que no habrá que hacer un sumatorio, por ejemplo, de los 1.000 y los 2.000 de aquí, porque probablemente varios de ellas tengan las dos redes, pero estamos hablando de unos volúmenes absolutamente espectaculares. Por lo tanto, las redes sociales tienen muchísimo impacto en todo esto. De hecho, como veréis en todo lo que es nuestra plataforma, en relación con todo lo que es transformación digital, tendremos unos módulos específicos de redes sociales. Es más, vamos a enfocar esos módulos de redes sociales específicamente a los padres para que en un momento determinado puedan entender cómo funcionan sus hijos en las redes sociales y enseñarles las grandes ventajas que tienen las redes sociales, porque tienen grandes ventajas desde un punto de vista profesional, pero también asumir los riesgos que existen y cómo combatirlos en determinados casos extremos. Por lo tanto, en ese sentido me remito a los otros módulos que tenemos sobre redes sociales centrados específicamente en los padres. Pero fijaos al final el volumen de usuarios que existen hoy en día en redes sociales y el incremento que han tenido también como consecuencia del confinamiento al que estamos sometidos ahora mismo un tercio de la población mundial. Continúo. Vinculado también al tema de las redes sociales. Y este es un tema muy interesante, ¿no? Cómo el consumidor, gracias a esas redes sociales,
ha adquirido un gran poder, ¿no? Esta noticia es muy divertida como tal. Dice, ¿cómo cambié con un tuit la línea de producción de Artiach? Artiach, como sabéis, es una conocida marca de galletas en las que tiene, pues, una de las grandes estrellas son los dinosaurios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Pues que los dinosaurios estaban orientados todos mirando hacia el mismo sentido y era difícil hacerlos pelear entre sí antes de desayunar y mojarlo en el colacao o en el café, ¿no? Entonces, una madre publicó un tuit en redes sociales comentando que los dinosaurios no podían pelear. Ese tuit se volvió viral y la verdad es que la madre no lo hizo como un comentario crítico, sino como una cosa ciertamente graciosa. El tuit se volvió viral y Artiach decidió cambiar las planchas para generar galletas que pudieran pelear en ambos sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que al final el consumidor se ha convertido en un prosumidor, en un consumidor proactivo. ¿Por qué? Porque la comunicación ha cambiado totalmente en esta fase de transformación digital. ¿En qué sentido? La comunicación antes era lo que se conocía como la comunicación 1.0. Era unidireccional. Es decir, había un emisor, un mensaje a través de un canal y llegaba un receptor y el receptor lo recibía y como mucho podía opinar con sus amigos o con su familia. Es decir, pues la tradicional televisión o el medio de prensa antiguo, pues recibías el mensaje, lo aceptabas o no y lo criticabas a lo mejor entre tu núcleo de amigos. ¿Qué ocurrió? Más adelante y como consecuencia de las nuevas tecnologías, la comunicación se abrió a una comunicación 2.0. ¿En qué sentido? En el que, pues se empezaron a abrir foros de debate, pequeños chats y eso permitía opinar al usuario de esa comunicación, por ejemplo, de medios de prensa. ¿Qué ha ocurrido ahora, sin embargo? Lo que ha ocurrido es que tenemos una comunicación 3.0. Las redes sociales, los blogs, le permiten al receptor convertirse también en un emisor potente. Es decir, al final, ese receptor puede trasladar su opinión y puede generar, desde influencers, los famosos influencers que tienen cierta influencia porque recomiendan marcas, porque recomiendan productos, han adquirido ese poder gracias a la tecnología. Nos encontramos con esos influencers, pero es que además en un momento determinado un consumidor enfadado puede generar una crisis reputacional a una empresa. Es decir, en un momento determinado una empresa que no preste bien un servicio, a través de las redes la gente está utilizando, por ejemplo, Twitter como servicio de atención al cliente. Y en un momento determinado se puede generar una auténtica crisis reputacional. Conocemos crisis reputacionales de distinto tipo. Hay algunos supuestos muy divertidos con Renfe, con Telepizza. En fin, un día, si queréis, os explico algunos de estos supuestos, pero al final es eso, el consumidor ha adquirido un grandísimo poder. Es verdad que el consumidor, el cliente, siempre ha tenido que estar en el centro, pero hoy en día más. ¿Por qué? Porque tiene mucho más poder que antes. ¿Por qué? Porque primero puede comparar los productos, puede comparar las recomendaciones de los distintos recomendadores, puede pedir opiniones, puede hacer muchísimas cosas que antes no podía. Y además, si no queda satisfecho, más que le devuelvan el dinero, si no queda satisfecho puede generar esa crisis reputacional a través de las distintas tecnologías.